grabar. Vamos a explicar el AP. Entonces, en este caso, como yo les decía, el resultado de aprendizaje, los contenidos y el objetivo van a ser los mismos de toda la unidad, eso no cambia, ¿sí? El objetivo de forma específica es reconocer la estructura y las funciones del sistema de educación nacional. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la estructura, ya sabemos cuáles son las funciones del sistema, ¿verdad? En cuanto hay dos tipos de estructura, ¿no es cierto? La estructura en el aspecto administrativo y la estructura en el aspecto académico, si se quiere, ¿no? Eh, en el aspecto administrativo, nosotros tenemos una estructura que parte desde lo macro, que es a nivel nacional el Ministerio de Educación, junto con la Ley Orgánica de Educación Intercultural y junto con la Constitución de la República del Ecuador. Eso es lo macro. Luego viene lo meso y luego viene lo micro. Entonces, decíamos, lo que está más arriba, ¿no es cierto? Es el Ministerio de Educación, ¿sí? Junto con la normativa legal. Luego viene eh, Luego vienen, por ejemplo, o sea, en el campo de la educación, vienen luego las zonales de educación, ¿no es cierto? Pues en el caso de Loja, tenemos la zona 7. ¿Cuántas zonas hay? 9, ¿sí? Si desean, ustedes pueden buscar, y si me equivoco, mil disculpas, pero hay 9 zonales, ¿sí? Loja pertenece a la zona 7 junto con El Oro y Zamora. Ya, ustedes vayan chequeando por si yo me equivoco, que no creo que vaya a pasar mucho, pero en ese sentido, pero hay 9, ¿no es cierto? 9 zonas, Sí, ¿sí? son 9. Ya, entonces 9. Estén pendientes ahí perdón, de consultar del internet, ¿ya? 9 zonas. Después de eso, como hablamos de nivel jerárquico, ¿no es cierto? Veníamos desde lo macro, decíamos, vienen las zonas, que son 9, luego vienen los distritos de educación, que si no mal recuerdo son 140. Sí, ayúdenme chequeando eso. ¿Cuántos distritos de educación hay? Sí, Lisa, 140. 140, ¿no es cierto? 140 distritos a nivel nacional. No les podría decir de forma específica cuántos distritos hay en cada zona, porque sería mucho ya, ¿no es cierto? Eso sí, no les doy a conocer porque no me lo sé, ¿sí? Sé que hay 140, pero no sé cómo están distribuidos, por ejemplo, 20. Las provincias más grandes, lógicamente que hay más, ¿verdad? Pero de forma general, datos que sí son importantes, ¿no es cierto? 140, ¿sí? Decíamos 140 distritos de educación. Y luego después de eso vienen 1117 circuitos. Ayúdenme revisando eso también. Igual no creo equivocarme, son 1117 circuitos de educación. Sí, está bien, profe. Muy bien, José. Entonces, sí, ahí no me equivoco. Entonces, 9 zonales, 140 distritos, 1117 circuitos, ¿no? Zonas, distritos, circuitos, zonas, distritos, circuitos. ¿Ya? Esa, por ejemplo, si hablamos nosotros del aspecto administrativo, ¿sí? Porque si bien es cierto, se encargan netamente de la educación, pero se encargan más de lo administrativo, porque la Dirección Zonal de Educación no da clases, ¿sí? Los distritos no dan clases, los circuitos no dan clases. Quienes dan clases o quienes son parte del ámbito académico en la práctica son ustedes, los psicopedagogos, ¿sí? Y los docentes, ¿verdad? Entonces, y lógicamente que junto con los estudiantes, eso es lógico, ¿no? Pero decíamos, somos los que nos encargamos prácticamente del ámbito educativo. En cambio, en el ámbito educativo, ¿cómo está estructurado el sistema? Decíamos, está estructurado por niveles y por subniveles, ¿verdad? Decíamos por niveles, por ejemplo, hablábamos de 3 niveles y 5 subniveles, ¿no es cierto? Nivel inicial, primer nivel, segundo nivel, educación general básica y tercer nivel, bachillerato. Son preguntas, de hecho, que van a estar en el examen.
En el examen no va a estar de forma específica cuántos circuitos hay. 1117, bueno, que podría poner, ¿no? Porque es importante saberlo, pero más importante, yo podría equivocarme, podría olvidarme, de repente, no hay problema, ¿no? Con ese número. Pero lo que sí es importante, porque nosotros, yo les decía, a ver, si me preguntan a mí cómo están distribuidos esos 140 distritos, no les voy a decir. No creo que nadie les vaya a decir, ni el ministro de Educación, ¿sí? Porque no hay mucha competencia en eso, ¿no? Lo que sí hay competencia es en el hecho de que, por ejemplo, yo trabajo en una institución, ¿no es cierto? Y esa institución, por ejemplo, pertenece a la zona 7, que es el circuito 11D01 o el código 11D01. Ya, bueno, yo puedo saber eso, ¿no es cierto? O lo que sí debo saber, más allá de eso, porque podría hasta olvidarme, lo que sí debo saber es que hay niveles, ¿no es cierto? Decíamos nivel inicial, nivel de educación general básica y bachillerato. Y dentro de esos habían subniveles. Entonces decíamos, el subnivel, vamos desde arriba, siempre digo desde arriba, que es lo más fácil. Bachillerato, el subnivel de bachillerato sigue siendo bachillerato, no cambia. No sé, es lo mismo. Bachillerato nivel, subnivel bachillerato. No cambia y es facilito, ¿sí? Si vamos a educación general básica, tenemos básica superior, ¿no es cierto? Ahí sí podríamos decir básica superior, ¿no es cierto? Séptimo, perdón, octavo, noveno y décimo. Eso no tengo que olvidarme, así como bachillerato, primero, segundo, tercero de bachillerato, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, básica media, serían 3 años menos, o 3 años menos, me refiero a básica superior. Entonces sería quinto, sexto y séptimo, básica media. Luego que viene, Básica, Elemental. 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 mental, ¿no es Elemental. cierto? 3 años más sería segundo, tercero y cuarto. Cuarto. Hasta ahí todos se dividen por 3 años. Y luego viene Preparatoria. Preparatoria. preparatoria, que es primero, lo que nosotros conocíamos antes como jardín, ¿verdad? Ahí tenemos 5 subniveles, ¿no es cierto? Preparatoria, elemental, básica media, básica superior, bachillerato. 5. Y luego viene un subnivel inicial que no es solo obligatorio, que no es igual al nivel inicial, ¿no es cierto? Que es primero y segundo de inicial, que es de 3 a 4 años y de 4 a 5 años. A 5. Decíamos que no es obligatorio, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a la actividad, ¿no es cierto? De forma práctica. Dice, 3 requisitos. Leer el tema Funciones del Sistema de Educación Nacional, ¿no es cierto? Ya no hace falta, ya sabemos, ya lo dijimos en este momento, cuáles son las funciones del Sistema de Educación Nacional. Ahora, bueno, no dijimos las funciones en sí, lo que mencionamos es cómo está estructurado. Ahora, ¿cuáles son las funciones, por ejemplo, del Sistema de Educación Nacional? No dice de los niveles subniveles, no, del sistema. Por ejemplo, vamos desde lo macro. ¿El Ministerio de Educación de qué se encarga? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de Educación? Todos tengan- De que De la que todos educación tengan de derecho a la educación. todos. Ya, ¿no es cierto? Como es lo que, como es lo más amplio, se encarga de generar acuerdos junto con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque se envía al Legislativo, se envía al Ejecutivo para que se haga análisis y luego pase el registro oficial. En algunos casos, en otros casos no. En otros casos es de la dependencia propia del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué se encarga el Ministerio de Educación? Generar, ¿no es cierto? Normas, generar acuerdos. Como yo les decía, se generó el acuerdo 018. Este acuerdo 018 no pasa por el legislativo, no pasa por la asamblea, porque es algo que se lo regula de forma independiente, ¿ya? Se lo regula de forma independiente. Entonces no pasa por ahí. Entonces ya se encarga de hacer acuerdos, ¿sí? Ojo, en algunos aspectos, entonces, acuerdo, decíamos, el acuerdo 018 que regula o que ayuda o que permite que las personas que de alguna u otra manera perdieron sus documentos, perdieron su información, o las instituciones desaparecieron y el estudiante quiere ir a tercero de bachillerato y solo tiene segundo de bachillerato y no tiene desde quinto grado, que el requisito es tener desde quinto grado o desde quinto año, ¿no es cierto? Entonces el acuerdo 08 suple esos años mediante una actividad interdisciplinaria,
Ya, o sea, de forma general les menciono, ¿no? Ya, entonces, eso hace el Ministerio de Educación, ¿sí? ¿De qué se encarga? De regular también el funcionamiento de los distritos, ¿sí? Perdón, de las zonas primero, ¿no es cierto? En ese orden jerárquico, ¿sí? De hacer un seguimiento, maneja todo el ámbito administrativo en relación a las zonas, hace un seguimiento, ¿no? ¿Sí? Hace una evaluación también constante del proceso de o del trabajo que desarrollan las zonas. Las zonas, por su parte, que regulan a los distritos, ¿sí? Los distritos, por su parte, que regulan administrativamente. Los distritos sí tienen una función un poco más amplia. Los distritos, por su parte, se encargan de, primero, junto con, de manejar, por ejemplo, los traslados, ¿sí? Traslados de estudiantes. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente algún familiar de ustedes, hijo, hermano o sobrino o algún familiar cercano, primo, ¿no es cierto? Tuvieron que realizar algún tipo de traslado por alguna situación. Traslado me refiero de institución, de una a otra, ¿sí? Entonces, de eso se encargan los distritos, de manejar ese tipo de información o ese tipo eh, de actividad, ¿no es cierto? Los traslados. Otra situación que se encargan los distritos, se encargan también de hacer el seguimiento en cambio de las instituciones educativas, ¿sí? Hacer el seguimiento, ¿verdad? De la labor docente. Se encargan de los permisos. Si usted tiene que realizar un permiso por salud, por maternidad, porque se gradúa, porque murió algún familiar, de eso se encargan los distritos, ¿sí? Entonces, se encarga de eso que es administrativo, de hacer el seguimiento. También se encarga de dar permisos para la creación de instituciones educativas. Entonces, Estefanía luego quiere ponerse una institución educativa junto con Danita. Entonces, presentan el proyecto y quien les regula, quien les permite, quien les avala, quien les da el permiso, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo, son los distritos, ¿no? Entonces, vamos a revisar, decíamos, todos esos elementos constitutivos y funciones de cada uno de los elementos del sistema educativo nacional. Entonces, no se olviden, vamos a trabajar con, primero, si hablamos de función del sistema de educación nacional, primero Ministerio de Educación. Luego, vemos las funciones que cumplen las zonales de educación, las 9 zonales. Claro, no vamos a ver qué hace cada zonal. Todas las zonales tienen que ser lo mismo. O sea, las funciones son las mismas, ¿sí? No va a cambiar. Ya, luego, ¿cuáles son las funciones de los distritos? Y luego, ¿cuáles son las funciones de los circuitos? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Luego dice, en el proceso, yo siempre digo que el proceso es lo más importante, ¿no es cierto? Cuando yo quiero hacer una actividad, yo me baso específicamente en el proceso. Digo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Entonces, elabore un guión con la información bibliográfica y recolectada y luego un video explicativo de 3 a 5 minutos sobre funciones del sistema de educación nacional. Entonces, usted crea el guión no me lo envía a mí. No me dice, profe, yo ya le envié el guión, aquí está el guión, por favor, revísemelo. No, no me interesa a mí el guión. Lo que me interesa es que el video sea explicativo. ¿Sí? Que usted pueda explicar en un lapso de 3 a 5 minutos, puede pasarse, porque lógicamente 3 minutos es muy poco para explicar todas las funciones, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Educación. Es muy poco tiempo, ¿sí? Entonces vamos a explicar eso. Luego dice, utiliza herramientas web 2.0 para la elaboración de material, para diapositivas. Usted ve el recurso que quiera. Canva le permite grabar, ¿no es cierto?, mientras le presenta la diapositiva, ¿sí? O puede ser con PowerPoint, bueno, como usted quiera. O la que yo les sé sugerir, que es Gamma, ¿no es cierto?, que también ayuda bastante el desarrollo de diapositivas, ¿sí? Y luego suben la URL del video junto con la carátula. Y eso es todo el trabajo que tienen que hacer ustedes en cuanto al práctico experimental. ¿Ya? ¿Tal vez alguna pregunta? Quedó clarísimo. Sí, profe, gracias. Y ya. No hay preguntas, ¿verdad? Ya. Voy a exponerles ahora
unas diapositivas, ¿sí? Vamos a poner atención. Recuerdan que yo les dije que el día de hoy vamos a avanzar con, luego del panel de discusión, vamos a trabajar también aquí con sus preguntas, con sus aportes, ¿sí? Sí, Sí, Bueno, ya. Yo les voy a exponer y yo voy a exponer algo que tiene que ver con el sistema de educación, nacional de educación. Van a ver algunas preguntas, algunas diapositivas, pero yo necesito que usted igual participe. Ya, vamos a ir preguntando, vamos a ir participando y de repente va a ser necesario que cada participación que usted tenga, yo la pueda ir anotando para mejorar ese panel de discusión, ¿ya? Les hago de esta manera porque quiero ir avanzando un poco con lo que tenemos, ¿ya? Entonces, estarán atentos, ¿ya? Atentos y atentas. Esto para poder anotarles sus participaciones. Ya, perfecto. Entonces, déjenme, un ratito que se está cargando. Es un PDF. Ya, ya. Sí se puede observar ahí. sí, profe. Ya, más que una presentación, es un PDF, pero yo quiero ir a la sección que realmente interesa a ustedes. Bueno, en este caso, esta situación, por ejemplo, dice diamante curricular, ¿no es cierto? Que habla sobre, ¿no es cierto?, la forma de enseñar. Entonces dice evaluación, por ejemplo, si se cumplió o no se cumplió, cuáles son los propósitos, ¿no es cierto?, de la evaluación o de la educación en sí, ¿no es cierto?, para qué enseñar, contenidos que se enseña, secuenciación, cuándo enseñar, método, cómo enseñar, recursos con qué enseñar. Pero vamos a la parte que nos interesa a nosotros. Dice adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Primero es un proceso continuo, ¿sí? ¿Y por qué se llama continuo? Porque no surge o no se hace la adaptación curricular, ¿no es cierto? Solo en alguna etapa. Si yo logro identificar que el estudiante tiene una necesidad educativa específica, me gusta llamarle así, no especial, ¿verdad? Si tiene el estudiante una necesidad educativa específica, yo realizo la adaptación, bueno, hablemoslo como sea, específica o especial, no hay problema, puede ser específico, puede ser especial, ¿ya? Pero yo decía, si yo logro encontrar o logro identificar, ¿no es cierto?, la necesidad educativa del estudiante, ¿no es cierto?, el proceso tiene que ser continuo. Y el proceso no solo es de ustedes, yo les decía en alguna ocasión, el proceso es primero del docente, ¿sí? Conjunto con ustedes, ¿verdad? Entonces, es un proceso continuo que se lo da no solo durante una etapa, sino durante el transcurso del año lectivo, de la unidad didáctica, etcétera, etcétera. Yo les hago una pregunta aquí. No vamos a hablar de una necesidad educativa específica, pero de forma general, las necesidades educativas de algún estudiante o de alguna persona, vamos a decirlo así, en ese término, tienen cura, digámoslo así. No quiero utilizar ese término, pero ¿se puede llegar a eliminar esa necesidad educativa? ¿Cómo dijo Lice? Vamos a hacer de cuenta que un estudiante tiene una necesidad educativa específica. No vamos a ver el tipo de necesidad educativa, pero esa necesidad educativa a lo largo del proceso que ustedes realizan como psicopedagogos y que el docente realiza con sus adaptaciones curriculares, puede algún rato llegar digámoslo, para no decir Eh, cura ni eliminarse, dejar de existir. sí, sí O No, sea, puede Licen, llegar a nivelar. dependiendo.
Depende. hasta algún cierto punto, siempre y cuando haya colaboración y apoyo de manera conjunta de parte de la familia, del estudiante y también del docente o de la institución donde se encuentre estudiando. Si hay un apoyo conjunto, claro que puede llegar a nivelarse. Nivelarse. También Muy bien. dicen, Yo, ujú. dependiendo de la necesidad en la que se encuentre, porque bien es cierto que hay necesidades que se dicen transitorias, que es algo como cuando tienen dificultades emocionales, familiares o de aprendizaje. Y también hay otras que son las necesidades que son vueltas a las permanentes, si mal no me equivoco, que les llaman a las que están, si esas necesidades son físicas, sensoriales o cognitivas. Entonces, digamos, si nos referimos a las necesidades que le decía, las transitorias, en sí, sí, con el tiempo como son necesidades temporales, sí se pueden superarse o disminuir significativamente. Pero en el caso de las otras, necesidades, yo creo que se pueden adaptar a los entornos y métodos educativos para asegurar el aprendizaje y el desarrollo de la participación plena del estudiante. Muy bien, Priscila. Dianita también estaba, No, no soy Priscila Priscila. también, Yolanda. Ah, sí, ahora va Dianita. Perdón, Stephanie, está bien. Pero le decía también está Priscila que va a participar, que alzó la manito, y Diana también, y Yolanda también. Bueno, en mi caso, como yo tengo alguien cercano que es mi hijo que tiene una necesidad educativa específica, nos supieron decir los profesionales que estos no son enfermedades, ya que son más Ah, problemas de aprendizaje. Entonces, no es como que esto se puede o no curar, sino más bien, como decía la compañera, se necesita más de un apoyo pedagógico, ah, psicológico, una colaboración por parte de los maestros y los padres de familia para que en conjunto ese estudiante pueda eh, salir a flote, como se puede decir. Pero en sí, que se cure, tengo entendido que no. muy bien, Dianita. Muchas gracias por su participación. Priscila. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo considero que como tal no es que se curen, ya que Ujú. esto no es una enfermedad. Esto es como tal una parte de la forma en que la persona aprende y se relaciona con su entorno. Aquí lo importante vendría a ser el identificar, identificar estas necesidades a tiempo y poderlas atender, aplicando estrategias que sean adecuadas para cada necesidad. Esto para que éste se pueda desarrollar de mejor forma. Y con el apoyo correcto, se pueden llegar a superar como tal, pero eliminarse, no. Atender y apoyar sí se podría hacer. Muy bien, Priscila. Recuerdan que yo les decía que no quería utilizar el término curar y precisamente es eso, porque no es una enfermedad, no es como que yo tenga, por ejemplo, cáncer y sí, ya puedo, ¿no es cierto? Digamos, como que curarme de eso, ¿verdad? O de, bueno, una enfermedad de forma general, una gripe, por ejemplo, ¿verdad? En este caso dependería, como dijo Estefanía, ¿no es cierto? Si es que es asociado o no a discapacidad. Yo les puse de forma general, primero para que exista el análisis, segundo porque si yo les ponía, por ejemplo, disgrafia, dislexia, discalculia, es una necesidad educativa, ¿no es cierto? Que tiene o que puede tener un estudiante que existen, estas sí se pueden superar o se puede mejorar, ¿no es cierto? Decíamos, siempre y cuando existe el apoyo. Primero, el primer paso, ¿no es cierto? El primer paso es el hecho de poder identificar, como decía Priscila. Si yo no logro identificar, es muy difícil. Ahora, yo siempre considero que la primera persona que puede identificar este tipo de necesidad, este tipo específico de necesidad, es el docente. De hecho, hasta el TDAH, sí se lo puede identificar. Ojo, que uno
aplique, yo siempre decía que uno realiza un diagnóstico, no. El docente no realiza diagnósticos. Que puede identificar, sí. No digo que sea experto en identificar. No, no estoy diciendo eso. Porque para eso los expertos van a ser ustedes, ¿no es cierto? Pero el docente sí puede identificar. Si algo está pasando en el estudiante, ¿no es cierto? Puede identificarse en esa educativa. ¿Qué decíamos? Puede ser o no asociada a discapacidad. A discapacidad es mucho más fácil, lógicamente, identificar, ¿no es cierto? Pero si no es asociada a discapacidad, sí es un poquito más complejo y hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es el comportamiento del estudiante en el aula. Esa necesidad educativa puede surgir a veces o se puede agravar a veces por el entorno que tiene el estudiante, en casa, por ejemplo, o por el entorno que el estudiante tiene también en el colegio o en escuela. Porque si algún docente, por ejemplo, al saber o identificar, no se diga que de repente que sepa, vamos a hacer de cuenta que un docente sabe que el estudiante tiene una necesidad educativa como TDAH, ¿no es cierto? Y si el docente sabiendo eso no hace una adaptación, no trabaja en ese proceso continuo con el estudiante, es más complejo, ¿verdad? Y hay casos que se dan. Me parece que Denita contaba alguna experiencia en relación al hecho de que a su hijito creo que era que no le permitían ingresar a la institución, ¿no es cierto? Entonces, si la institución como tal, si el docente como tal no realiza ese apoyo, imagínense, ¿sí? Entonces, la labor es bastante compleja. Nosotros decíamos como docentes, podemos identificar, quizá no de forma específica que tiene TDAH, no de forma específica que tiene una necesidad educativa, pero sí identificar que el estudiante tiene algún tipo de necesidad educativa y remitirlo al DS o al psicopedagogo, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir, ese estudiante tiene TDAH, no lo puedo hacer yo. Como docente no lo puedo hacer. Es bien complejo, ¿no es cierto?, llegar a ese punto, pero yo sí puedo de repente darme cuenta o, ¿no es cierto?, identificar que hay una necesidad educativa ahí. ¿Sí? Por el comportamiento, ¿no es cierto?, del estudiante. Dianita y luego Priscila. Profe, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, aquí en Cuenca, los DS se encargan de dar los cupos y de verlos si el niño tiene algún tipo de necesidad educativa. O sea, ¿eso es general o es solamente en ciertos lugares que se aplica ese tipo de, ¿cómo puedo decir? De acceso para las escuelas. Creo que a Cuenca creo que hay que intervenirlo a Cuenca, ¿no es cierto? ¿Y sabes por qué le digo? Porque los DS no se encargan de asignar cupos. Y Nada aquí, por de... ejemplo, es así. Primero el estudiante pasa por el DS de la escuela y ya ahí le evalúan y todo. Y luego, bueno, no quiero generalizar porque no puedo saber, como digo, en el resto, pero, por ejemplo, en ciertas instituciones privadas, siempre el estudiante pasa por una prueba de diagnóstico, por el DS y luego, según eso, hay el cupo en la institución. El DS lo que puede hacer es remitir si es que el estudiante tiene una necesidad educativa y debe hacerlo. Hacer de repente un diagnóstico, ¿no es cierto?, una evaluación integral al estudiante para identificar si tiene algún tipo de necesidad, pero no para asignar el cupo, ¿sí? O sea, eso no. ¿Quiénes son los que asignan los cupos? Si es que es privado, la institución privada. Si es que es público, los distritos. ¿Pero de qué depende? Depende en, depende siempre del lugar en donde viva el estudiante, no de la condición. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vivo cerca de la Universidad Nacional de Loja, yo cerca a mí tengo, por ejemplo, el Colegio Bernardo, ¿no es cierto? Antes había un colegio que se desarrollaba o tenía sus instalaciones en la Universidad Nacional, que es el Colegio Manuel Cabrera Lozano. Entonces, si a mí el distrito por ubicación me enviaba a esa institución o me daba cupo a esa institución, perfecto, ¿sí? Porque se encargaba el distrito de asignar o se encarga el distrito de asignar el cupo, pero no los deses.
Ni en lo público ni en lo privado. Los DESES no se encargan de dar cupos, ya digo, ni en lo público ni en lo privado, ¿sí? En lo privado sí, yo tengo entendido que ahí se encarga cada institución con los dueños prácticamente, ¿no es cierto?, de la institución privada, de dar o no, o dar cupo, pero aduciendo que, ojo, aduciendo que de repente la institución tiene demasiado alumno y no tiene la capacidad, pero no porque ese estudiante tenga una necesidad educativa, no porque ese estudiante me caiga mal, no porque no, ¿sí? Por ejemplo, en el colegio técnico acá en la ciudad de Loja dan cupos, pero porque tienen una política, es un colegio fiscomisional, y tienen la política de dar cupos con los puntajes más altos. Entonces, ahí sí el estudiante ingresa eh, mediante una evaluación. Pero, ¿qué tal si el estudiante ingresa o quiere ingresar a la institución y dice, mi hijo tiene, por ejemplo, 20, 30%, 40%, 50%, no importaría el porcentaje, grado de discapacidad auditiva, física, ¿sí? Ahí la institución, al contrario de prohibirle, debe permitirle. Porque ¿qué dice la Constitución? Que la educación tiene que ser inclusiva y se debe dar prioridad, ¿no es cierto?, a estudiantes con necesidades educativas, estudiantes con algún tipo de discapacidad, a pueblos y nacionales indígenas. Miren que cuando ustedes ingresaron a la universidad, ¿qué puntaje extra se daba? ¿Y a qué grupo se daba? Recuerden que había existe un puntaje extra que se De asigna para vulnerabilidad, grupos algo así. Era por Para vulnerable, grupos vulnerabilidad. sí. vulnerables. Vulnerabilidad. Ujú. Y entonces el sistema educativo, ¿no es cierto? Tanto en los tres niveles y en el cuarto nivel que es, bueno, si hablamos de niveles generales sería, ¿no es cierto? Junto con perdón, con la universidad, ¿no es cierto? Pero todos los niveles deben funcionar de la misma manera, ¿sí? No se le puede, el DS no se puede encargar de identificar o de diagnosticar a los estudiantes solo para no darle o no asignarle un cupo. Eso no, al contrario, al contrario, al contrario, el DS, ya luego de que el estudiante ha ingresado a la institución, debe hacer un análisis, un diagnóstico, ¿no es cierto? O si lo hizo antes, bueno, que no consideraría que lo haga antes, tiene que hacerlo después, ya que el estudiante es parte de la institución. Pero para, ¿no es cierto?, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, para hacer, ¿no es cierto?, ajustes, para hacer adaptaciones, ¿no es cierto? Sí, no al contrario, no para que el estudiante no sea permitido o no se le dé acceso a la institución. Entonces yo les decía que, por ejemplo, ni siquiera en las instituciones privadas no pueden decir, no, usted no quiere, no va a estar aquí porque la institución es mía, ¿no? Solo que, decíamos, se llegue a aducir de que la institución tiene demasiados estudiantes y ya no puede recibir más porque no hay el personal docente para que cubra o para que existan las condiciones necesarias para la calidad de la educación, ¿sí? Entonces, pasa por ahí. Priscila me parece que quería participar. Ah, ya, Listen, era en sí para complementar a lo que estaba mencionando usted hace un momento, era Ujú, respecto a lo de las necesidades educativas y como tal los docentes que, bueno, existen docentes como tal que sí logran identificar estas necesidades y otros que no, muchas veces las pasan por alto. Y eso, bueno, yo lo evidencié bastante con el caso de mi hermano, él tiene TDA y prácticamente hasta décimo curso, hasta ahí, fue que una docente le dijo, le comentó a mi mamá respecto que parecía que él tenía, eh, ¿cómo le diríamos? Signos o comportamientos de que tenía TDAH. Hasta ese momento, de ahí ningún otro docente para atrás pudo identificarle eso. Y sí era complicado el tema del estudio, era bastante complicado para mi hermano. Entonces, como tal, los docentes sí deberían tener eh, el conocimiento respecto a esto para que puedan adaptar el currículum
y se haga un poquito mejor todo ese proceso, ya que igual tanto lo van a sufrir el docente como el estudiante. Sí, Priscila. Verá, ¿sabe qué otro problema existe en nuestro contexto educativo? Hay un problema también bastante grande ahí. ¿Qué tal si el docente llega a identificar? Decíamos que no, lógicamente que no es una ni función del docente identificar, ni el docente tiene las cualidades, ni la capacidad, ni la preparación para identificar. Nosotros lo que hacemos es adaptar, ¿verdad? Lo hablo como docente. Los psicopedagogos se encargan verán, los psicopedagogos se encargan de hacer el seguimiento, ¿no es cierto? ¿Quién diagnostica la necesidad educativa? El, Va a ser pregunta de ¿El examen. psicopedagogo? El psicopedagogo tiene la facultad de identificar El la necesidad psicólogo, profe. educativa, Psicólogo, el el ¿no es psicopedagogo cierto? solo psicólogo, puede identificar. el psicólogo. Sí, ¿verdad? Y Incluso ustedes pueden remitir al incluso especialista. claro, porque incluso hasta yo creo que en ciertos estudiantes incluso es dificultoso porque esos exámenes, por ejemplo, son caros, no tienen todas las personas acceso, aparte de que ya digamos que el profesor lo diagnostique, pero diremos que el profesor se lo identifique, pero el que da el certificado y dice que el niño tiene, por ejemplo, TDAH es el psicólogo. Y usted con ese Ujú. papel puede hacer valer que su hijo tiene esa necesidad educativa, sino el dicho por el profesor no es que hay que minimizarlo, pero no, con eso usted no puede hacer nada. Y como digo, habrán ciertas personas que tengamos la posibilidad de cierto modo y otras personas en cambio no. Por ejemplo, en la educación fiscal muchos padres no tienen, a veces me ha tocado escuchar que dicen no tenemos ni siquiera para completar los útiles. Imagínense gastar lo que cuesta llevar a un psicopedagogo o llevar a un psicólogo para que lo diagnostique. Entonces es algo bien complejo. En muchos de los casos son evaluaciones que valen $200, $300, ¿sí? Entonces, el mínimo, digo, ¿no? Porque es parte de repente del diagnóstico, si se quiere. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Hay un proceso. Ahora, yo le decía, el docente puede identificar, pero decía, no tiene ni la cualidad, no tiene, uno por la experiencia podría identificar, porque de repente nosotros decimos, algo está pasando con el estudiante, se me distrae mucho, pero ¿qué tal si hay dentro, no hay una necesidad educativa específica en sí, sino que el contexto en donde se desarrolla el estudiante, ¿no es cierto? De repente es hostil, es complejo, los padres están pasando por un divorcio o alguna situación, entonces es una situación diferente, ¿sí? ¿Que se lo debe remitir al DS? Sí, todo como experiencia, toda situación que pase con un estudiante hay que remitirlo al DS. Caso contrario, nos volvemos cómplices, ¿sí? Ahora, decíamos, Le hago una preguntita ahí. Digamos, ujú, al DS tienen, podría decir, el deber o la obligación de remitir a los estudiantes desde el nivel inicial, porque, digamos, yo aquí en el sector donde vivo yo, ujú, más es al de ese estudiantes del colegio, por decir, por indisciplinas, por cosas muy distintas a déficit por decir, a problemas educativos. Solo se centran más en lo que es, como les digo, indisciplinas, llamados de sí, atención y todo eso. Y no les sí, prestan atención. Le hablo así en un caso personal por mi hijo. Yo lo ujú, cambié de escuelita y en la escuelita que no tenía DS, mejor una profesora me dio pues ya la iniciativa me dijo, su niño puede tener eso y todo eso, busque la ayuda que necesita. Antes que en ujú. la institución donde tenían los recursos, tenían la psicóloga ahí y nunca no se mencionó. Y él ya venía con ese problema desde pequeñito, el déficit de Ya, atención. ujú. ¿Saben qué problema? Bueno, realmente no hay una edad en la que diga el DS solo a estudiantes de bachillerato tiene que atender, que direccionar, que realizar un
proceso continuo, no, a todos los estudiantes, todos, no hay exclusión de nada, ¿sí? Ahora, lo que yo decía que hay un problema un poquito complejo, y no solo es con el sistema educativo en sí, digamos, docente estudiante, docente DS estudiante, autoridades, bueno, a veces también es un poquito complejo ventajosamente usted, por ejemplo, Rinaldi, tomó a bien la sugerencia del docente, pero hay la otra contraparte, en donde uno como docente le dice, por ejemplo, al padre de familia, ¿sabe qué? Eh, Al parecer bueno, su hijo se distrae mucho, alguna situación, de repente, o a veces el DS mismo les dice, ¿sí? Porque el DS ya decimos, no puede diagnosticar el DS. El DS lo que hace es el seguimiento, ¿no es cierto? El acompañamiento. Ese es el término, acompañamiento, ¿sí? El proceso continuo. Entonces, ha sucedido que a veces el DS le dice al padre de familia, ¿sabe qué? Su hijo, al parecer, tiene una necesidad educativa, ¿sabe qué? Llévelo donde el especialista para que lo vea. Y entonces los padres de familia en muchos de los casos se molestan. Dicen, no, mi hijo no tiene ningún tipo de necesidad educativa. Mi hijo está bien. O sea, ellos asumen como que esa situación es algo que está mal, que ya el hijo ya tiene problemas, que el hijo está enfermo. Sí, porque lo manejan de esa manera. Y es bien complejo. O sea, es bien complejo porque si no hay, miren, si no hay un diagnóstico formalmente o no hay un diagnóstico que sea legal, que pase por el DS, que pase por UDAI, ¿no? Luego de UDAI que pase a los DS, ¿no es cierto? Porque los DS se deben a UDAI, de UDAI a DS y de los DS al docente. El docente, por más que sepa, el DS, por más que sepa que ese estudiante tiene una necesidad educativa, no puede hacer nada. ¿Qué tal si yo como docente le aplico una adaptación curricular al niño? Porque yo sé que el niño tiene, bueno, digamos, yo asumo que el niño tiene una necesidad educativa, el DS asume que tiene una necesidad educativa, y entonces le aplicamos. El padre de familia puede llegar, puede poner una denuncia a la institución y al docente por vulneración de derechos, por asumir que el estudiante tiene una necesidad educativa cuando realmente no la tiene legalmente, porque no hay los papeles. ¿Sí? Claro, Entonces, ese es digamos, un problema grande. claro, en este caso, digamos, a mí solo me dijo que busque ayuda con una psicóloga, pero ya fuimos Ujú. más allá porque ya anteriormente, como le digo, ya habíamos buscado ayuda con una psicóloga, pero siempre era que no tenía ningún problema, no. Entonces ya no sabíamos ni qué pasaba, porque había el déficit de atención. Entonces, Atención. pues, como dijo la compañera, ya toca buscar estudios más avanzados para poder ayudarle también al niño. Claro. ¿Saben qué sería? Yo siempre me he puesto a pensar que sería, bueno, nos faltan 6 minutos, vamos a dejar de compartir, miren que no pasamos ni siquiera del primer tema, pero bueno, cuando se hace interesante un tema y hay la participación de ustedes sobre todo, porque yo siempre digo, ustedes son quienes realizan la clase, es bonito, ¿no? Entonces, se hace entretenido. Verán, eh, estaba justo por mencionarles, yo digo, se me ha pasado a mí por la cabeza de repente realizar un estudio les dejo esta reflexión sobre qué es lo que pasaba antes con nosotros, con los que, quizás no con ustedes, pero con los que ya somos mayores a 35 años. No sé quién nomás tiene más de 35 años, ¿sí? Pueden hacer la manito sin ningún tipo de vergüenza. Yo voy a ser el primero, porque somos jóvenes todavía, ¿no? O sea, de que decimos aquí le voy a poner un corazón. Y yo sé que a veces decimos, yo sé decir en mis tiempos o hace tiempo, como si estuviera viejo, yo no me siento viejo, ¿no? Bueno, entonces yo digo que sería bonito de repente un estudio, un análisis de qué era lo que pasaba antes cuando en nuestro tiempo, así lo voy a decir, cuando nosotros éramos estudiantes de escuela o de colegio, no existía el TDAH, o sea, no existía el diagnóstico, o sea, nadie tenía a la cuenta. Voy a decirlo de esa manera, ¿no? Y entonces, hablando con las compañías de trabajo, nosotros decíamos, y de repente, si nosotros nos hacemos un diagnóstico entre todos los adultos de la época en la que estudiamos en la escuela y colegio, más de uno va a salir con TDAH.
¿verdad? Porque no había en ese entonces el diagnóstico. ¿Y qué era lo que pasaba? El estudiante se formaba bien, el estudiante desarrollaba sus actividades de forma adecuada, sí, sí, entre comillas, sí, entre comillas. ¿Y saben por qué? Porque nadie tomaba en cuenta y no existía tampoco esta necesidad, ¿sí? Ahora, si hacemos un análisis de eso e identificamos qué estudiantes, vamos a dar cuenta que regresamos al pasado, identificamos estudiantes con TDAH, muy probablemente esos estudiantes a los que no se les atendió bien, por eso digo entre comillas, ¿no es cierto? Quizá parte de su presente fue por eso. No sé cómo será el presente, pero me imagino que el presente actual, de repente por la no atención en ese entonces de algún tipo de necesidad educativa, haya traído consecuencias ahora en el presente, ¿sí? No con eso digo que se descuide, más bien al contrario, muy bien que se haya identificado, que se identifique cada vez algún tipo de necesidad educativa en un estudiante, porque para eso están ustedes, para poder hacer el acompañamiento, para eso están los psicólogos, para poder identificar, ¿no es cierto? O diagnosticar. Pero digo, en nuestro tiempo Sí. no existía eso. Dice, Blanquita. como usted dice, antes sí, en verdad que había uno o dos así niños con eso, Ujú. pero últimamente ahora en estos tiempos sí están habiendo muchos más niños ya así que salen de un grado, digamos, salen dos, tres, así y así Sí. sucesivamente. Y eso no, queremos saber, o sea, por qué también sucede esto. Blanquita, miren, ustedes tienen un tema muy bonito que es muy amplio de trabajar, pero yo siempre digo, o sea, siempre yo les digo a mis estudiantes, ustedes no tienen que quedarse con el título de tercer nivel, sigan un cuarto nivel, sigan una maestría, dos maestrías, sigan un doctorado, sigan todo lo que puedan seguir, porque algún rato les va a servir. Quizá a ver, cuando llegue la titulación de ustedes ahora en la universidad, quizás, o quizá, que es el término adecuado, no les dé el tiempo para analizar esta situación del por qué o cuáles son las consecuencias o cuáles son, no consecuencias, cuáles son los factores que han permitido que exista esto. Porque no solo es TDAH, hay altísimas necesidades educativas que hay en los estudiantes. ¿Sí? Lo que dice Blanquita. Entonces habrá que analizar qué factores existen. Miren, ayer hablando con una compañera de mi esposa de trabajo, hablaban de que los niños que nacieron en pandemia, muchos de ellos nacieron con necesidades educativas. Y yo creo que todavía no hay un estudio específico sobre eso, ¿sí? Creo que no hay todavía un estudio específico sobre eso. Pero muchos de los niños que nacieron en pandemia nacieron con necesidades educativas, ¿sí? Yo me atrevo a decirlo no porque sea un estudio, no llego, yo digo que creo que no hay un estudio de lo que yo estoy diciendo, pero hay la coincidencia con padres de familia. Por ejemplo, esta persona que, amiga de mi esposa, decía que el nietito, por ejemplo, nació con problemas de habla y que el mismo caso con un familiar de ella, que nacieron en pandemia. Sí, entonces se repiten a veces las situaciones, ¿no? Habrá que analizar qué es lo que pasó, cuáles son bueno, la situación que sucedió ahí, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Es un estudio bonito que lo podrían trabajar ustedes, ¿sí? Y que nos faltaría mucho tiempo para hacerlo, porque eso es un estudio puede ser de un doctorado, ¿no? Identificar esas situaciones puede ser un estudio de doctorado, que yo espero verles con doctorado y que algún día me digan, profe, voy a seguir el doctorado, ayúdeme, necesito este favor. Bueno, yo les ayudo, no hay problema. Lo que me importaría es que ustedes sigan el doctorado, sigan la maestría, sigan el doctorado. Ahora que están eh, en este ritmo de estudio, es bueno, ¿sí? No descuidar ese tipo eh, de preparación. Yo les decía, cada vez es más complejo. Entonces, al ser cada vez más complejo el trabajo, el estudio, la preparación, la vida diaria, es necesarísimo, ¿no es cierto?, prepararnos más, es necesarísimo capacitarnos más. Entonces, sí, eso sería importante. Bueno, vamos a continuar la próxima semana porque, ya digo, se nos fue el tiempo en el primer tema, pero es bonito porque de todas maneras eso no es lo que uno planifica, pero lo no planificado y lo que fluye de ustedes es lo más bonito, ¿sí? Entonces, eso, estimados estudiantes,
quiero que hagan una reacción para tomarles una captura y yo tener de recuerdo la reacción que ustedes quieran, porque también los quiero presumir a ustedes. Entonces, eso, yo les voy a regalar un corazón, pero a la cuenta de tres, ¿ya? Igual eso está grabado, porque ya digo, no solo los quiero presumir a los otros cursos, sino a ustedes también. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya, ahí estamos, ¿no? Ya digo, porque ahí me gustan, los dos primeros me gustan muchísimo. Primero, me encanta trabajar con primeros porque están iniciando. Entonces, ya cuando están en quinto, en séptimo, ya están por salir, bueno, es diferente, ¿no? Pero si es que están empezando la carrera, me gusta porque hay alguna forma de motivarlos que sigan adelante, que sigan estudiando y que de alguna otra manera se enamoren también de la carrera. Eso, chicos y chicas, gracias por su participación. No dejen de leer, lean siempre muchísimo, que mientras más lean, más conocen. Y si quieren diferenciarse de sus compañeros y compañeras, si quieren llegar a conocer mucho, la lectura es un factor bastante importante. ¿Ya? Dios les bendiga mucho, que pasen bien y nos vemos el día de mañana para aprendizaje. Que pasen bien. Gracias, Gracias. Licen, igualmente. Gracias, Gracias, Licen. Licen. Buenas Hasta luego, Liceo.